noche me gustaría enfocarme en cómo esta esperanza am, puede ser aplicada a nuestras vidas, especialmente por un personaje en la Biblia muy conocido que vamos a ver su historia esta noche. Pero antes de comenzar, me gustaría que inclinemos nuestro rostro para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu bendito nombre. Gracias, bendito Padre, porque estamos aquí una vez más ante tu presencia, porque tú, Señor, has traído a tus hijos a tu casa. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los presentes esta noche, porque estamos aquí reunidos para escuchar tus palabras. Te pedimos también por los hermanos que tal vez no puedan venir esta noche, pero de igual manera que tú los puedas bendecir. Te pido, Señor, que me puedas usar como un instrumento para para que tú hables a través de mí palabras que vengan de ti, Padre. Que no sean mis palabras, mas sean tuyas. Bendice a cada uno de los presentes y bendíceme a mí y a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que vayamos en nuestras Biblias a Génesis 37. Génesis capítulo 37. Amén. Aquí vamos a encontrar la historia donde nos vamos a enfocar esta noche. Y solo me quiero enfocar en unas partes de esta historia donde la esperanza se hizo presente. Esta historia es muy conocida para muchos de nosotros, la cual es la historia de José. Muchos conocemos la historia de José, ¿verdad? Creo que varios de nosotros hemos crecido escuchando esa historia. Bueno, vamos a recorrer un poco la historia desde el principio. José era el hijo menor de Jacob y era también su favorito, ya que José fue hijo de Raquel. José, en cambio de sus hermanos, aprendió a escribir y a leer por medio de su padre, y sus demás hermanos trabajaban en el campo. José también comenzó a tener sueños, donde, donde sus hermanos básicamente se postraban ante él o demostraban respeto hacia él, lo cual no agradaba a sus hermanos. Ellos siempre estaban celosos y envidiaban a José porque era el favorito de su padre. Así que ellos también se burlaban de José y de sus sueños, diciéndole que él no era nadie y que básicamente no era un rey para que ellos lo adoraran y que no se creyera más que ellos. Quiero que paremos un poco aquí. Como ven, José tenía sueños, como cada uno de nosotros. Yo estoy segura que varios de ustedes tienen metas que quieren cumplir o planes que quieren que se realicen. Yo también tengo metas y espero en Dios que esas metas sean cumplidas, claro, conforme a su voluntad. Y yo sé que para muchos de nosotros, nuestros sueños algunas veces parecen inalcanzables. Tal vez tú ahorita estás pensando en querer alcanzar un trabajo, una mejor posición en tu trabajo. O tal vez estás pensando ya en la universidad. Tal vez tú tienes varias universidades en mente, las cuales tú quieres aplicar en el futuro o ya estás aplicando. O puede ser cualquier otra meta, otro sueño y se te hace algo imposible o llega ese pensamiento de que no lo vas a cumplir, porque hay personas, como en la vida de José, como sus hermanos, que le decían que él no era nadie y que no lo iban a adorar, ya que él era su hermano. Tal vez hay personas en tu vida que te dicen, esa escuela a la que tú quieres aplicar o es la competencia es muy grande, tú serás uno en un millón que será rechazado. Es imposible que te acepten. O tal vez en tu trabajo hay personas que te digan, tú no trabajas lo suficientemente duro para que te den esa posición. No eres nadie. La competencia es grande. Tal vez hay personas en tu vida que te traigan para abajo y que te hagan sentir como los hermanos de José lo hicieron sentirse a él. Quiero que sigamos otro poquito más. En la historia también nos dice que el padre de José le regaló una túnica bella de varios colores. José estaba muy feliz cuando la recibió y ese mismo día quiso ir a ver a sus hermanos.
los cuales estaban trabajando en el campo. Pero ¿qué pasa? José no sabía que sus hermanos tenían algo preparado para él, que ellos tenían ganas o deseo de matarlo. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios eso no ocurrió. En el versículo, quiero que vayamos al versículo 23, el cual dice, sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Aquí podemos ver cómo los hermanos de José, en vez de matarlo, lo tiraron a una cisterna. Y quiero que se imaginen cómo era la cisterna. Un pozo. Está hondo. José tal vez cuando entró en ese pozo pensó que sus hermanos estaban jugando, ya que el pozo era demasiado hondo. Estaba vacío, estaba tal vez frío, húmedo y estaba oscuro. Pero cuando él se dio cuenta que sus hermanos no lo iban a sacar, tal vez el miedo lo recorrió. Y quiero que se pongan a pensar en tal vez alguna situación que ustedes estén teniendo ahorita. Tal vez el mundo ahorita, tú sientes que el mundo o la vida te está atacando, que tal vez tú ahorita estás en un pozo sin hondo, sin salida. Sientes que la salida es inalcanzable, que no vas a poder salir de ahí, que el mundo, que las personas que están en este mundo te han quitado tu túnica de colores, tus sueños, te los han arrebatado, que no hay esperanza para que tú los puedas cumplir o no hay solución a tu problema. Tal vez tú te sientes así ahorita, como José en este punto de su vida, en un pozo vacío, húmedo, frío y sin salida. No sabes qué va a pasar. Estás atorado. La historia después continúa diciendo que José fue vendido, fue vendido por sus hermanos. ¿Se imaginan? Por sus propios hermanos. Este mundo está lleno de tanta maldad. Ahorita podemos desconfiar hasta de nuestra propia familia. Así ya sabemos nosotros que cómo este mundo está tan mal. Estamos llenos de guerras, hermanos. Personas desaparecen todos los días. Hay crímenes todos los días. Hasta da miedo salir de nuestros hogares algunas veces. ¿Acaso no? Este mundo está empeorando cada día más. Y se siente como que estamos en ese pozo, solo húmedo, triste y frío. Pero Dios sabe lo que hace, hermanos, porque en la historia de José podemos ver que él fue vendido a un egipcio, el cual se llamaba Potifar. Y Potifar tenía un puesto alto en Egipto, ya que era comandante de la guardia real del faraón. Y él compró a José. Pero aquí dice, quiero que vayamos a Génesis 39, versículo 1 al 2. Y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que habían llevado. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Aquí ya podemos ver que la esperanza comenzó a iluminar la vida de José. Ahora las cosas ya no estaban tan mal. José había salido del pozo sin hondo. Ahora estaba trabajando para un egipcio. Claro, no era totalmente libre, pero ahora ya tenía una posición. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y saben, José no era el único que veía que Jehová estaba con él, sino que también Potifar. Potifar vio que sus bienes, que sus negocios habían mejorado gracias a José. ¿Pero por qué? Porque Dios hacía que donde José estuviera, las cosas prosperaran. Así que, ¿qué les quiero dejar decir, hermanos? Que si José pudo salir de un pozo sin hondo para trabajar para alguien de un buen puesto y ahora vivir cómodamente, nosotros también podemos salir de un pozo sin fondo. Dios tiene planes para nosotros.
Pero los planes de Dios son aún más grandes de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué digo esto? Porque la historia después dice que José, ese no fue su último destino. ¿Por qué? Porque después de que José recibiera esa esperanza de que las cosas estaban bien ahora, pasa algo más. ¿Qué pasa? En, sigue más la historia en el capítulo 39, que José fue, que la esposa de Potifar trató de seducir a José. La tentación llegó a la vida de José. Y muchas veces, tal vez tú no estés en el foso sin hondo, tal vez tú estés en esta etapa ahora, donde tienes un lugar seguro, donde te sientes cómodo, pero ya después el enemigo no está contento con eso. El enemigo va a comenzar a buscar cómo hacerte caer. Y en esta parte de la historia, el enemigo no le gustó que José estuviera cómodamente trabajando para Potifar. Más bien lo quiso tentar. Y usó a la esposa de Potifar para tentarlo, haciendo que ella lo seduciera. Pero ¿qué pasó? José resistió. Él estuvo firme a las promesas de Jehová y dijo que no. Pero esto enfureció a la esposa de Potifar. Y en el versículo 29 del capítulo 39 dice, tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí lo mantuvo. ¿Qué pasó? Porque José hizo lo bueno, lo metieron a la cárcel. Eso es algo ilógico, se podría decir. ¿Por qué por qué dejó Dios que José cayera a la cárcel si él estaba haciendo todo bien? Él ya tenía un puesto bueno trabajando para Potifar. ¿Cuál fue el motivo de meterlo a la cárcel? Pues déjenme decirles que Dios sabe lo que hace. Tal vez nosotros no entendemos muy bien a Dios o cómo Él trabaja, pero quiero que queden con esto en la mente. Dios no quería que José trabajara para Potifar solo para que él viviera cómodo. Él quería que José estuviera aún más arriba o en una alta posición. Él solo estaba preparando a José para aprender a gobernar y a manejar negocios y a poder prosperar. Dios solo estaba entrenando a José. Ahora José estaba en otra etapa. Y tal vez Dios ahorita también te está preparando a ti. Tal vez Dios te tiene en un lugar cómodo donde tú te sientes bien, donde tú dices, estoy conforme. Pero tal vez Dios dice, no, yo tengo aún algo mucho mejor para ti. Pero para que eso suceda, yo necesito que esto pase, porque mis caminos son más cortos de los tuyos. Porque déjame decirte, hermano, que algunas veces nosotros queremos alcanzar algo y el camino que nosotros queremos tomar es aún más largo que el camino que Dios te ha puesto para ti. Por medio de este camino, José fue a la cárcel, pero aún así, José tenía un buen puesto en la cárcel. ¿Se imaginan? Él sabía escribir y leer, ya que cuando era joven su padre lo había enseñado, y ahora tenía un buen puesto en la cárcel. Aún en la cárcel, Jehová estaba con él. No importaba dónde José estaba, él era próspero. Aún así, él conoció a un panadero, un ex panadero y a un ex copero del rey. Él interpretó los sueños de estos dos hombres y como él dijo, se hicieron realidad. El panadero fue colgado y el copero fue liberado. Pero ¿qué pasa? José le dice al copero que se acuerde de él cuando él salga y si es posible, que también lo ayudara a salir. Pero para que eso pasara, pasaron algunos años. Tuvo que pasar tiempo, claro, y surgió la oportunidad. Otra vez surgió la esperanza en la vida de José. Ahora José, gracias al copero que fue con el faraón, ya que el faraón en ese tiempo también estaba teniendo sueños. Entonces el copero se acordó de José y habló con el faraón y le dijo, yo conocí a alguien en la cárcel que interpretó mi sueño y conforme él habló, así sucedieron las cosas. José después
quiero que vayamos en el Génesis 41, versículos 12 al 14. Génesis 41, 12 al 14. Y dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se mudó sus vestidos y vino ante el faraón. Quiero que miren cómo la vida de José fue cambiada drásticamente desde ese momento. José ahora ya no estaba en la cárcel. Cuando el faraón oyó hablar de José, inmediatamente, dice la Biblia, que lo sacaron de la cárcel, lo afeitaron y le cambiaron los vestidos. ¿Se puede imaginar el cambio que fue transmitido a José? Ahora él ya no estaba usando ropa de la cárcel. Tal vez ya no estaba usando ropa sucia, tal vez con hoyos, vieja. Ahora él estaba usando ropas limpias, estaba afeitado, estaba limpio y estaba ante el faraón, un hombre de alta postura y de alto nivel. Ahora José, su vida estaba a punto de cambiar, pero para lo mejor. José le interpretó su sueño al faraón, el cual era 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Pero cuando el faraón escuchó las palabras de José, quiero que vayamos ahora al versículo 39 del capítulo 41. Versículo 39 del capítulo 41, que dice, y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Y dice todavía aún más. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí una vez más, la esperanza se hizo presente en la vida de José. José ya no era preso, José ahora era gobernador de Egipto. ¿Se imaginan? ¿Cómo la vida de José había cambiado en un instante? Gracias a Dios. Dios literalmente sacó a José de un pozo, lo sacó de la esclavitud, de un puesto cómodo, de la cárcel y ahora ser gobernador. Fue un cambio drástico en la vida de José. José ahora ya había pasado por todas las etapas. Hubo tiempo en sus vidas donde la esperanza se mostraba y tal vez él sentía que desaparecía, pero otra vez se hacía presente. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y la esperanza de que él iba a salir de ahí también. Pero aún así, José no solo fue llamado a ser gobernador porque sí, porque Dios dijo, ya sufriste suficiente, déjame ahora ponerte en un lugar alto. No, ahora quiero que vayamos a Génesis 45, versículo 5. Y aquí vamos a ver por qué Dios dejó que José ahora fuera gobernador de Egipto. Génesis 45, 5 dice, ahora pues, Ahora pues, no nos entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Aquí está el propósito. Dios no hace que las cosas pasen porque sí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando José fue gobernador, él tuvo la oportunidad de volver a ver a sus hermanos y se reveló ante ellos y les dijo, no se pongan tristes de que me vendieron, porque Dios tuvo un propósito para mí, un propósito de salvación para cada uno de nosotros.
porque por medio de José, ahora toda su familia iba a estar salvada de la hambruna. Ellos no iban a tener que pasar hambre, no tenían que pasar tal vez una muerte triste por no tener que comer. Ahora ellos iban a comer de lo mejor y iban a estar en el mejor lugar con José, el gobernador de Egipto. Y déjame decirte, hermanos y hermanas, que nosotros somos como José. Tal vez estemos en una de sus etapas, tal vez estemos en el pozo, tal vez estemos en un puesto cómodo, tal vez estemos en la cárcel, o Dios ya nos ha puesto como gobernadores, pero gobernadores con un propósito de salvar almas. Nosotros fuimos llamados por Dios para no solo ser salvos nosotros, pero también ayudar a salvar almas. Porque déjame decirte que cuando tú llegues a esa etapa de ser gobernador, tú puedes llegar a dar testimonio. Puedes llegar a dar testimonio de cómo Dios te ha sacado de ese pozo. Tal vez tu gobernancia es ser aceptado en esa universidad, tener ese puesto en el trabajo, tal vez tener esa amistad íntima con Dios. Tu gobernancia puede ser lo que tú anhelas tener, lo cual ya tienes ahorita y Dios quiere ayudarte por medio de ello. Tal vez Dios quiere que tú des testimonio de cómo Él te ha sacado de ese pozo, porque tú puedes servir para hacer salvación y ayudar a los demás. Para concluir, quiero que vayamos a Romanos 5:19. Salmos 5:19. Ay, disculpen, Romanos 5:19. Salmos 5:19 dice de esta manera: Así que como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Lo que este versículo quiere dar a conocer es que aunque este mundo esté lleno de pecado, aunque este mundo esté lleno de maldades, hay esperanza, hermanos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nuestra esperanza es Jesús. Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Nosotros conocemos que desde el principio, desde la historia de Adán y Eva, entró el pecado a este mundo. Pero ¿qué pasó? Jesús vino acá y murió por esos pecados. Él es nuestra salvación. Y nuestra esperanza de que muy pronto la maldad en este mundo se terminará. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, este mundo será destruido. Y los que decidieron seguirlo y tener fe en Él, como dice la Biblia, nosotros seremos salvos por medio de Él. Y nosotros, nuestro trabajo en esta tierra es ser esperanza para aquellos que no conocen de Dios. Nuestro trabajo es ir y ayudar a esas personas, dar testimonio de lo que Dios está haciendo por nosotros en nuestras vidas para poder salvar a esas personas y para que nosotros también seamos salvos. Y podemos tener en nuestra mirada a Jesús como nuestra esperanza de que muy pronto nosotros también estaremos en esa vida eterna, la cual yo creo que todos estamos anhelando. ¿Acaso no, hermanos? Y en Romanos 5:21 dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Así que, hermanos, no se entristezcan. No se entristezcan porque ahorita su vida está en una etapa donde estamos en un foso, donde sentimos que no vamos a poder salir o donde sentimos que estamos en la cárcel, porque nuestra esperanza nos está iluminando y esa esperanza es Cristo Jesús. Porque donde Él esté, nosotros seremos prósperos. Así que Dios los bendiga y que Dios y Jesús puedan seguir siendo nuestra esperanza de que muy pronto nosotros nos gozaremos en la vida eterna. Que Dios los bendiga.